En este primer capítulo del ciclo ya hemos hecho uno antes, pero era un poco para hablar entre Claudio Fernández Macor, mi compañero, y yo. Y bueno, la idea de este ciclo, no le hemos dicho nada a nuestro invitado que ya está acá, de qué responde. Nuestra idea, básicamente, desde un lugar de más juventud, de más curiosidad, y desde el lugar académico y también en su forma militancia, poder pensar de dónde venimos y también reflexionar hacia dónde vamos con distintas personalidades que desde su experiencia y desde su capacidad nos puedan decir. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Bien, bueno, me parece que ya es tiempo de darle la bienvenida y por supuesto agradecerle que esté acá a Rogelio Lanís. ¿Cómo le va, muchachos? Buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes este momento. Después, cuando termine la entrevista, voy a ver si repito lo mismo, si fue un gusto o no, pero por lo menos hasta ahora está todo bien. Yo les puedo hablar de dónde venimos. Seguramente ustedes pueden hablar más que yo hacia dónde vamos, hasta por obvias razones cronológicas, ¿no? ¿Cómo es un día de Rogelio Lanís? Porque por ahí para coordinar la charla me voy a Buenos Aires, vengo acá, estoy allá. ¿Qué hace un Rogelio Lanís, además de escribir en sus columnas típicas en el Litoral, en La Nación, en su blog también es muy activo escribiendo? ¿Cómo es después? ¿Hace algo más que escribir? Siempre uno hace más cosas, pero tampoco muchas. A los 72 años tampoco se puede ser malabarista de circo, ¿viste? En general paso bastante tiempo en casa, leo, me gusta estar en casa. Yo vivo solo, digo para que se entienda esto, no es una familia, o fuera el nono de una familia instalada, vivo solo, acompañado con un perro. Con Tucho, exactamente. Y paso mucho tiempo en casa y la paso bien. Cosa que a veces me parece gracioso, porque yo que yo hasta los 50 años me parecía imposible que llegara la noche y yo me quedara en casa. Sin embargo, ahora la vejez me ha hecho manso y sobón, como dice el tango. Salgo, por supuesto, tengo reuniones con amigos, que nos juntamos a cenar, invito amigos a casa, y tengo una rutina así de todas las tardes, hoy la voy a cumplir, cuando estoy en Santa Fe, de ir a estar en el bar, donde escribo y leo, pero sobre todo escribo, en el bar escribo. ¿Tiene algo especial escribir en el bar? Para mí tiene dos cosas especiales. Primero, yo me formé en mi imaginario literario, intelectual, todos los existencialistas de los años 50, principios de los 60, estaban en los bares o escribían en los bares, empezando por quien era nuestro paradigma y nuestro líder querido, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. El bar era un lugar del existencialista, porque el existencialista no tenía lugar. La imagen del existencialista era el cuarto del hotel, y tenía que estar despojado de todo. Vivir solo en un cuarto de hotel y escribir en un bar. Bueno, eso fue una leyenda, después no fue tan así, pero bueno, esa idea del bar a mí siempre me gustó. Siempre me gustó mucho el bar, además. Me gustó estar con los amigos en el bar, hablar en el bar. Como me decían alguna vez, criticándome, socialista de café. Bueno, sí, socialista de café. Y al mismo tiempo, bueno, y después, como le digo a otro, ¿cómo puede escribir en medio del despelote del bar, esto, aquello? Yo digo, pero yo vengo de la redacción de un diario. Estar 30, 35 años metido en un diario donde la redacción es uno de los círculos del infierno, entra y sale gente, gritan que televisores encendidos, llega un boxeador, un político, una chica de la farándula, vecinos que se quejan por la inseguridad, periodistas que van, que vienen, los de deporte, los de sociales, los de política, y bueno, en medio de ese todo uno tiene que escribir. Así que a mí el silencio absoluto no es el que más me inspira para escribir. Puedo escribir en medio del ruido y hasta he descubierto que me siento cómodo escribiendo en medio del ruido. Rogelio, ¿qué intelectuales te influyeron en tu juventud? O sea, ¿qué intelectuales despertaron tus inquietudes o
te influyeron ideológicamente en tu juventud? Bueno, no sé si el orden establece prioridades, porque son diferentes épocas, pero tengo que mencionar a Carlos Marx, a Jean-Paul Sartre, que ya lo mencioné, a Albert Camus, que bueno, también lo mencioné, y Borges. Yo fui borgiano cuando pocos eran borgianos. Éramos una secta cerrada, y más perteneciendo a la izquierda, que la izquierda la atacaba con mucha dureza. Ahora eso pasó, pero era el arquetipo del escritor, del poeta, de la detestable derecha. Sin embargo, bueno, a mí Borges me gustaba y uno explicaba por qué. Algunos exageraron más, algunos decían que era el marxista borgiano, lo cual me parece una exageración, pero bueno, formaba parte de eso. Al punto que para muchos de nosotros, casi una cita secreta, para nosotros Borges era el viejo. Entonces, che, viste que el viejo publicó esto, o el viejo esto, aquello. Y el viejo era lo que usaban los peronistas para referirse a Perón. Entonces también era una diferencia que nos distinguía, digamos. Para los peronistas el viejo era Perón, para nosotros el viejo era Jorge Luis Borges. Me sigue gustando esa diferencia. Me gusta que esté delimitado ese campo. Y si vamos a esa juventud, bueno, usted viene de Sunchales, a Santa Fe, y está 10 años militando en la izquierda santafesina. Un poco más. Pero uno por ahí, como joven, mi primer acercamiento con usted fue, le contaba acá en la radio el otro día, teníamos un Citroën 13B con mi viejo y mis viejas, y cada domingo en la ida a la costa, la única radio que sintonizaba a ese viejo Citroën era la suya, y justo en la hora de su editorial. Y de cuando uno crece, pero Rogelio militar era de izquierda, me decía mi abuelo. ¿Y cómo era? ¿Cómo fue ese acercamiento a la izquierda? Y después haber ido evolucionando en su pensamiento. O involucionando. O involucionando, depende cómo usted lo considere. Pero ¿cómo fueron esos años en la izquierda en una época turbulenta, que por ahí, preguntando, me decían, sí, era turbulenta, pero se discutían ideas? Que era muy posible, no era una cosa extravagante, exótica, que uno fuera joven, universitario y de izquierda. Era uno de los caminos previsibles. No digo que todos eran así, había peronistas, y había un montón que además de jóvenes que no les interesaba la política, como ahora. No es que ante todo estaban interesados por la política, muchos no. La política pasaban por la facultad a recibirse y nada más, lo cual me parece bien, por lo menos me parece que es previsible, ¿no? Yo, formé parte, o mis decisiones estuvieron relacionadas con el campo de la izquierda, y yo siempre digo que, aunque hoy sería una exageración decir que soy de izquierda, y tengo mis razones para explicar por qué. De todas maneras, debo decir que mi familia, no mi familia sanguínea, sino mi familia política, mi familia cultural, la izquierda. Yo me formé en el campo de la izquierda. Yo sigo pensando en términos de las categorías a las cuales se constituyó el pensamiento de izquierda, pensando en estructuras, en movimientos dialécticos, en cambios históricos, en modos de producción, en los fenómenos de alienación de la sociedad de consumo. Todas esas son categorías que están incorporadas, reelaboradas de otra manera, pero te marcan de una manera fuerte, y además tengo, en términos también culturales, un principio que no es tan cultural, pero que vale tenerlo presente. Uno nunca debe escupir lo que alguna vez quiso, con respecto a lo que representó en la historia de la modernidad la izquierda y el pensamiento de izquierda. Yo tengo muchas objeciones que hacerle a esa izquierda. Creo que la caída del muro de Berlín, el fracaso de la Unión Soviética, no es un detalle menor. Digamos que es una circunstancia decisiva respecto de la crisis de la izquierda como tal,
Pero bueno, yo vengo de ahí, no puedo desconocer que vengo de allí, no, y además no reniego venir de allí. Formaba parte de lo que más o menos un joven como yo podía elegir en ese tiempo. ¿Y qué son esos aspectos de la izquierda que usted mantiene para el análisis político que hace hoy, pero como para explicárselo por ahí a personas que se sienten identificadas con su editorial de domingo, con sus escritos y con todo, pero piensan o creen que son contrarios a esas ideas, ¿no? Me refiero a alguien que se identifica con la derecha y lo escucha a usted y dice, sí, porque tal cual, Rogelio, este texto está buenísimo. Ahora, y usted le dice, pero esperá que yo pienso desde estos parámetros que traigo de la izquierda. Muchos lo saben, porque además yo lo digo, esto que voy a decir, muchos de derecha saben que yo provengo de allí, que bueno, ha habido un proceso de reflexión, de cambio, desde la broma que se dice que bueno, a los 20 años hay que ser de izquierda si tenés corazón, y a los 50 si tenés cabeza tenés que ser de derecha. Yo creo que hay elementos teóricos en Marx, en el marxismo y en algo más, porque la izquierda es algo más que el marxismo, además. Es decir, Marx fue decisivo en la izquierda, pero no es toda la izquierda. Está el pensamiento libertario, que también era de izquierda y que fue antimarxista en muchas cuestiones. Después están los pensamientos socialdemócratas, que tienen una filiación de izquierda y que ayudaron a reconstituir el capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial, y quienes dieron la batalla, y esto se lo recuerdo a amigos liberales, quienes dieron la batalla en el 45 contra el comunismo fueron los principales líderes de la socialdemocracia, empezando por Willy Brandt en Alemania, que era el que estaba precisamente en la trinchera, en la primera fila de la trinchera, en la lucha contra el comunismo, por el tema de la división de Alemania, ¿no? Entonces, yo identifico a la izquierda como un fenómeno de la modernidad, por lo tanto, eso me lleva a rechazar toda forma de nacionalismo, de religiosidad reaccionaria, de melancolía o nostalgia por el pasado. Identifico la izquierda con el progreso como una de las versiones radicalizadas de la modernidad, del fenómeno de la Ilustración. Entiendo que una izquierda que tiene conexiones con un liberalismo también que no se niega a reducirse a una ecuación económica de mercado y que afirma el principio de la libertad y el principio de la igualdad. Y que bueno, y esto además no es que lo inventé yo. Sin ir más lejos, cuando algunos me preguntan sobre esto, digo, mira, el Partido Socialista Argentino, fundado por Juan B. Justo, era una fusión de socialismo y liberalismo. Y fue la experiencia socialista de izquierda más importante que tuvo la Argentina. Te dirán que anacrónico, que esto, que aquello, pero lo cierto es que hasta ahora la única experiencia de izquierda con llegada así a un gran público, a una amplia platea, con intelectuales de alto nivel, con políticos de amplio reconocimiento durante décadas, con un diario que competía en venta con los diarios nacionales, o con los diarios tipo La Nación o tipo La Prensa. La Vanguardia llegó a ser un diario que salía todos los días durante una época y se vendía muchísimo. Bueno, fue el Partido Socialista de Juan B. Justo, de Repetto, de Palacios, de Digman, de los principales del Valle y Barlucea. Bueno, esa izquierda es la que a mí me interesa, me importa. Es una izquierda que, bueno, simpatizó con la República Española, con algunos matices, pero simpatizó con la República Española, que estuvo del lado de los aliados en el 45, que fue antiperonista, como correspondía, como no se podía hacer de otra manera, siendo de izquierda en las elecciones de 1946, salvo que se apoyara a las intervenciones de las universidades,
a los sectores clericales y ultraclericales o a los sectores simpatizantes del Eje, simpatizantes de Mussolini particularmente, o de José Antonio Primo Rivera o del propio Hitler, ¿no? Rogelio, tomando esto que usted está diciendo, usted con un intelectual integral, quizá difícil a veces de clasificarlo, ¿no? Hay algunos que dicen es un liberal, hay otros es un reformista, es gorila. Puede ser todo un poco cierto. Todo un poco, eso. Pero digamos, es difícil de encasillarlo, pero lo que está claro es que es antiperonista, digamos, eso como muchos sabemos. Y hoy Guille me preguntaba, ¿por qué en general al antiperonismo se lo tilda de gorila o de derecha reaccionaria, se lo encasilla ahí, o de funcionar a la derecha? Y me preguntaba Guille, ¿por qué la izquierda es antiperonista? O por lo menos la izquierda formada quizá en Marx y quizá con ciertas lecturas críticas, ¿no? Esa izquierda con conciencia de clase, si se quiere, o que tuvo conciencia de clase. Y esto le pregunto yo a usted entonces, ¿por qué la izquierda es antiperonista? Bueno, no sé si hoy la izquierda es antiperonista. Perdóneme que la izquierda clasista, digo, más de tinte marxista. No, por eso, pero no sé si ahora es antiperonista, sí. O si ellos aceptarían colocarse en lugar del antiperonismo. La izquierda que yo conocí lo fue en el 45, en el 46, yo no había nacido, pero esa izquierda era antiperonista porque se entendía que Perón era la expresión política de un golpe de Estado clerical fascista en la Argentina, que estaba vinculado a los sectores más reaccionarios de la política argentina. Entonces, bueno, ser antiperonista y de izquierda parecía absolutamente previsible. Si bien había algunos sectores que planteaban algunas pequeñas disidencias al respecto, que hubo todo un debate pero muy minoritarios dentro de la izquierda, que se llamaron la izquierda nacional, ciertos grupos trotskistas como el de Abelardo Ramos, por ejemplo, que intentaron ver otra génesis en el peronismo, ¿no? La izquierda fue muy opositora al peronismo del 45 al 55, tanto el socialismo, hablamos de los partidos, tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista. Y fue perseguido con también, diferentes tonos, bueno, perseguido, lo metieron en cana, algunos lo mataron, les quemaron sus locales, el incendio de la Casa del Pueblo, por ejemplo, de ese tiempo. Bueno, formaba parte de la cooptación de los sindicatos también, ¿no? Sí, o sea, había muchos motivos para que alguien de izquierda identificara al peronismo y a Perón con la demagogia, con la manipulación de las masas, con el fascismo y con diferentes variables de autoritarismo, culto a la personalidad, etcétera, que era lo que distinguía. Esto tenía matices. Ese antiperonismo de la izquierda no se expresaba con un solo tono de voz, había diferentes registros, pero lo fundamental eran antiperonistas. En el 55, una revista que fue una revista que es muy importante en la década del 50, que salió en 1950 hasta 1960, que se llamaba Poesía de Buenos Aires, que estaban los principales intelectuales vinculados a la poesía y a la narrativa, pero sobre todo a la poesía, tienen escritos del año 55, donde están absolutamente convencidos que la Libertadora era como recuperar París en 1945, que se derrocaba al fascismo o la ocupación nazifascista, y que ellos eran los maquis, como lo habían sido los intelectuales franceses en 1945. Error o no, fueron así las cosas, digamos. Y en los años 70 o 60, 70, bueno, la izquierda seguía, que yo conocí, seguía siendo antiperonista. Había un antiperonismo de izquierda, digamos, que no era el antiperonismo de derecha. Que, bueno, tenía sus
sus expresiones políticas. A ver, el otro día en una entrevista que le hacían a Firmenich, Firmenich calificaba a Santucho y al PRT y al RP como expresión de la izquierda liberal y gorila. Digo para que vean. Sí, el concepto de gorila es como algo, una bolsa de gatos, digamos. Es una palabreja que tiene múltiples usos. En general se alude al antiperonismo, Sí, pero los peronistas se han calificado entre ellos se han calificado de gorila. Sí, Traigan al gorila musulmán, era una consigna de los peronistas contra Menem, de calificarlo de gorila. Sí. Hay peronistas que consideran que los Kirchner son gorilas y que el kirchnerismo es una versión gorila. Y en esta de etiquetas, sin embargo, llegamos hasta los 70 con todas estas expresiones de ideas. Y en los últimos 10 años, por ejemplo, para un sector de la sociedad, del kirchnerismo o del peronismo para abajo son todos zurdos. Y cuando veíamos que esa grieta era entre dos, aparece alguien aún más a la derecha, si se quiere, dice que hasta Macri es zurdo, como puede ser Javier Milei. ¿Qué pasa con esa simplificación? Eso de Milei es disparatado. Para acercarnos un poco más en el tiempo y ya meternos en la coyuntura de los últimos, 15 años, o ponerle desde el inicio del kirchnerismo que nos llevan hasta hoy. Respecto de lo de Milei, que Larreta, que Macri son zurdos, son cosas, me parece absolutamente disparatado y forma parte del desequilibrio emocional de este personaje, que espero que los argentinos no se entusiasmen demasiado, con él, ¿no? Pero dicho esto, yo puedo sí aceptar que en el kirchnerismo hay un pensamiento, en sectores del kirchnerismo, y sobre todo de las agrupaciones juvenil y ahora no tan juvenil, pues ya son muchachos de 45, 50 años algunos, hay una cuestión vinculada a lo que se llamaría una izquierda nacional popular, a una izquierda populista, a un populismo de izquierda, que son diferentes modalidades vinculadas a un debate interno de la izquierda. ¿Sí? Está una interna internacionalista de filiación liberal, democrática, y una izquierda, y hay una izquierda nacionalista, antiliberal, que desprecia la democracia pero que tiene un objetivo de izquierda. Esto basta escuchar el discurso de algunos kirchneristas. Esto es así. De todas maneras, creo que la señora Cristina no tiene nada que ver con eso. Creo que nunca ni tuvo noticias que eso existiera hasta que lo consideró que podía manipularlo políticamente. Creo que lo mismo pasa con nuestro Kirchner. Suponer que Aníbal Fernández o que Julio Devido son de izquierda es un disparate. A ver, he transitado muchos años en el campo de izquierda, conozco todos los debates y las disidencias que hay en el interior de la izquierda. Sé lo que es un izquierdista y sé lo que es un peronista. Y esto independientemente de los matices internos que haya. Y así como te acepto que hay kirchneristas que creen pertenecer a una tradición de la izquierda, de una izquierda nacionalista, nacional socialista, como la quieran denominar, me corresponde decir que quienes conducen el kirchnerismo no tienen nada que ver con esa inspiración izquierdista. Son conservadores, caudillos conservadores, populistas, con mucha ambición de poder y mucha ambición personal de enriquecerse, ¿no? Rogelio, acá en la Argentina es como que no terminó de consolidarse una especie de socialdemocracia, digamos, o de reformismo. Uno mira la actualidad y no hay una corriente política, al menos, digamos, consolidada nacionalmente, que sintetice, que exprese una especie de socialdemocracia, reformismo, progresismo. Y uno mira que la segunda mitad del siglo XX y es difícil encontrar, más allá de momentos, o de personas, o de años o procesos particulares, la consolidación de una corriente progresista, reformista, socialdemócrata.
¿Qué puede explicar esta situación? Hay diferentes explicaciones. Torcuato Di Tella, por ejemplo, él decía que bueno, que no puede haber una socialdemocracia sin el movimiento obrero. Y si el movimiento obrero es peronista, lo que hay que disputar es dentro del peronismo las tendencias socialdemócratas vía los sindicatos y vía bueno los reclamos del sector obrero. Hay una socialdemocracia que se definió como socialdemocracia en el alfonsinismo, por ejemplo, en sectores del radicalismo, o bueno, el propio Partido Socialista de la provincia de Santa Fe, que son, bueno, han intentado compatibilizar los ideales igualitarios del socialismo en el marco de sociedades capitalistas. Esto es un debate desde los orígenes de Marx, y que los primeros revisionistas marxistas desde el marxismo ya lo planteaban en su momento, por mencionar a Kautsky o mencionar a Axelrod o algunos de los principales intelectuales que se daban cuenta que la revolución no era posible, pero que la labor que se podía reformar el capitalismo ganando, conquistando o avanzando en posiciones internas. El tema es que acá en la Argentina, repito, el radicalismo, toda una corriente de radicalismo, empezando por Alfonsín, adhieren a la Internacional Socialista, aquello, pero es un partido que es representativo más de las clases medias, rurales y urbanas, que presencia en el movimiento obrero. Pero al mismo tiempo el movimiento obrero no es el que pensó Marx, o el que se vivieron las luchas revolucionarias del siglo XX. Hoy tenés la presencia del movimiento obrero, pero tenés también la presencia de los movimientos sociales, los piqueteros, que son otros actores políticos y sociales con otra cultura, por la cual determinados conceptos que se usaban con mucha frecuencia en el siglo XX, a mediados del siglo XX, deben ser reactualizados, deben ser planteados en otros términos. Yo creo que la derecha y la izquierda existen. Lo que me cambia la perspectiva es que la contradicción derecha-izquierda no es la única contradicción para entender la sociedad. En una época nosotros creíamos que la única contradicción era entender la sociedad, era de derecha o de izquierda, hasta por la forma de vestir, hasta por las películas que elegías o los libros que elegías para leer o ir a ver, películas que elegías a ver, hasta por las novias que elegías tener, eras de derecha o de izquierda. Todo se comprendía en la categoría derecha-izquierda. Bueno, creo que no. La derecha-izquierda es una categoría que en cierto momento está presente, que los propios derechistas se encargan de actualizarla permanentemente, acusando de izquierda a otros, o la izquierda o tipos que no son, sin ser marxistas, acusan de derecha a otros. Existe la categoría derecha-izquierda, pero no es la única categoría para comprender la sociedad y sobre todo intentar transformar la sociedad. Hay otras categorías que a veces son más importantes que la contradicción derecha-izquierda, ¿no? ¿Y cómo hacemos para comprender o comprendernos hoy, los últimos 8 años? Porque ya no hablamos de categorías ideológicas, sino de planes o no planes de gobierno. Yo por ahí le escuchaba hace unos años, en 2018, explicando los problemas económicos que teníamos en relación al endeudamiento de ese año de Macri con el Fondo Monetario, por lo visto, no sé si o estando de acuerdo o justificando eso. Y ahora digo, lo que sucedió después de eso, con, por supuesto, acción del Frente de Todos, nos lleva a esta situación que hasta parece verlo lejano, aquel préstamo. ¿Qué sucedió en estos años, según su visión, desde aquel endeudamiento hasta la situación de ahora? Mira, ¿Cómo en nos una entendemos? época... Estamos paseando por todos Sí, lados. pero ¿sabes lo que pasa? Que estamos apretados con el tiempo del estudio y queremos abarcarlo lo más posible. No, pero está bien. En una época se consideraba que el pacto de entrega de la soberanía nacional, de cosas, el famoso pacto Roca-Runciman, firmado en 1935 para la compra de Gara. Y hoy los historiadores no están tan seguros que sea así,
que fue una decisión racional de las clases dirigentes para poder sostener el capitalismo y que si no hubiéramos tenido una catástrofe económica mucho más costosa que haber firmado el pacto Roca-Runciman, que efectivamente imponía algunas condiciones que podían ser humillantes, pero eran las condiciones posibles para seguir asegurando el funcionamiento del capitalismo en aquel momento. Bueno, de la misma manera podríamos ir explicando diferentes fenómenos o procesos. Lo que hay es un convencimiento en casi todos, algunos de manera explícita, otros de manera implícita, que el horizonte histórico inmediato, alrededor del siglo XXI, es que vamos a seguir funcionando en sociedades capitalistas. Y el desafío es cómo hacer funcionar el capitalismo, cómo hacerlo funcional. Que el capitalismo ha demostrado una gran eficacia a la hora de producir riqueza, pero no alcanza con la producción de riqueza. Tampoco alcanza con el aumento de la productividad. Hay problemas que la productividad aumenta y puede seguir habiendo más desempleo, e incluso profundizarse el desempleo. Hay desafíos nuevos que hay que pensarlos, hay que recrearlos y que tienen que ver con todas estas cosas. Entonces, si antes se veía el Fondo Monetario Internacional y los izquierdistas nos persignábamos porque consideramos que era el demonio, hoy no consideramos que el Fondo Monetario Internacional sea una anciana de beneficencia, pero está claro que primero nosotros integramos el Fondo Monetario Internacional, formamos parte forman parte de estas relaciones, y hoy los propios peronistas deberán admitir que el Fondo Monetario Internacional les está bancando condiciones que si no se les pondría muy incómodas si el Fondo Monetario Internacional no los estaría asistiendo. La idea del Fondo Monetario Internacional como un usurero voraz así del capitalismo para expoliar a los pueblos es una idea que hoy está mucho más matizada. Es decir, que quede claro, el Fondo Monetario Internacional no es una sociedad de beneficencia, lo repito, pero forma parte y además se creó en las condiciones progresistas de que el Fondo Monetario Internacional es una creación keynesiana. La derecha ultraliberal, amiga de Milei, puso el grito en el cielo cuando se creó el Fondo Monetario Internacional. Digo que todo esto no se agota en lo que estoy diciendo, pero digo que hoy, que a diferencia de lo que pensábamos en los años 60, que de esto se salía con una revolución social, y tomando el poder y construyendo un nuevo orden que iba a ser una sociedad más feliz, más próspera, más libre, etcétera, etcétera. Bueno, hoy hay una aceptación, a veces explícita, a veces tácita, que tendremos que funcionar en las sociedades capitalistas, y que el capitalismo hay aspectos que lo ha hecho efectivamente funcionar y que hay otros que no los resuelve o los resuelve mal. Y en ese campo tenemos que actuar, intervenir, pensar con todas las posibilidades de equivocarnos y de acertar, porque no hay ninguna fórmula, no hay ninguna receta escrita de antemano. Si alguna vez las hubo, porque no sé si alguna vez las hubo, hoy seguro que no las hay. No hay... Sin abusar ni de su tiempo ni de su capacidad de bola de cristal. Primero, felicitarlo por su reciente mención a Ciudadano Ilustre de Santa Fe. Y después, si quieren, en los minutos finales, espero que se haya sentido bien, por supuesto. Nos quedaríamos hablando 300 horas, pero bueno, los tiempos del estudio así lo delimitan. Muy linda la charla, la verdad que, repito, nos quedaremos un montón más. Lo elegimos como primer participante de este ciclo porque creemos que para entendernos hay que saber, como decíamos al principio, saber de dónde venimos, saber cómo estamos, saber hacia dónde vamos, y qué mejor que un santafesino de ley que se ha convertido en voz autorizada para analizar las cuestiones, ¿no?, del país, además de ser docente, además de ser escritor, además de ser libre pensador como se autodefine. Le dejamos los 2 o 3 minutos para que nos defina a dónde vamos. Déjame hacerle una última. Vamos. Déjame hacerle una última. Y ya que la empalme. Sí, a veces yo concuerdo mucho con lo que expresó recién. A veces se olvida que el Fondo Monetario es una institución que permitió la consolidación del estado de bienestar, ¿no?
y que el capitalismo argentino, con fondo o sin fondo, es como que uno ve que está en una decadencia por lo menos 40 años, mínimo 40 años. La pregunta es jodida, es complicada, pero ¿usted ve alguna posibilidad de hacer funcionar el capitalismo? Como he escuchado que usted a veces se refiere a eso, hacer funcionar el capitalismo, que sería un gran desafío. Yo creo que sí que la hay. Déjeme completarla con esto. Sí, perdón. Y tampoco uno ve que se consolide una opción política que sintetice un proyecto de desarrollo capitalista. Uno no lo ve, no ve en las opciones políticas la síntesis de un proceso de desarrollo capitalista. Ve cosas sueltas, digamos. Bueno, si alguna vez eso se llegara a lograr, no es que va a haber un partido que diga lo vamos a lograr, van a ser diferentes experiencias políticas, culturales, como fue por ejemplo la generación del 80. La generación del 80 no es que se sentaron todos en una mesa y dijeron nosotros somos la generación del 80 y venían de diferentes lados. Muchos de ellos se detestaban, formaron parte de un conjunto de certezas que compartían en muchos casos tácitamente. O sea que no esperes que haya una cosa así, un partido que diga acá está la gran solución hacia el futuro. Tenemos que confiar en la experiencia de los pueblos. Yo creo que la Argentina tiene todos los problemas que tiene, pero hay un capitalismo, yo diría por debajo de las espumas y las borrascas de la política y de las idas y venidas. Hay una sociedad argentina que funciona. Vos vas a los pueblos, vas a las ciudades, y vos ves que la gente reproduce de manera cotidiana sus condiciones de vida. Tenemos recursos humanos, tenemos recursos naturales, tenemos una historia que permite alentar algunas esperanzas. Creo que no es tan catastrófica la situación de la Argentina. Es mala, tiene todas los estigmas que podemos mencionar y que todos lo conocemos de memoria, pero hay muchas cosas en esta Argentina que funcionan, y yo decía a veces, es como en esa partida de ajedrez, que la partida está ahí medio empatada y que vos movés correctamente una pieza y das vuelta a la partida. Y a mí me parece que en la Argentina estamos en una situación así. Tenemos todas las condiciones para ser otro país que somos, ser un país mejor que el que somos. Falta encontrar ese momento histórico, que a veces va acompañado de la fortuna y de la suerte. Hubo una especie también de liderazgo, no un liderazgo místico ni religioso, sino un político que sea capaz de expresar y de convencer y de persuadir a la sociedad sobre determinados rumbos que necesita tener la Argentina, y damos vuelta a la página de la historia. Yo creo que, además, como diría, vamos a una fuente clásica de la izquierda, Antonio Gramsci, uno puede tener cierto pesimismo de la inteligencia. Él sabía que se venía el fascismo y que era inevitable, o consideraba que era imparable Mussolini, pero mantener el optimismo de la voluntad de que las cosas se pueden, que las cosas se pueden cambiar. Sino además que en términos existenciales, qué sentido tendría vivir si sabemos que esto es una catástrofe. Y yo no creo, a mí dice, vos porque ya sos viejo, pero yo fui joven, no soy partidario de irme del país. He viajado muchísimo por el mundo, me gusta estar en el mundo, pero mi lugar es la Argentina y es Santa Fe, y no quiero andar de cocoliche ni de sudaca por el mundo. Quiero estar en el país que fue de mis abuelos, de mis padres, y que quiero que sea el de mis hijos y de mis nietos, ¿no? Rogelio Lanís, muchísimas gracias de vuelta por haber venido. Seguramente nos volvamos a encontrar con más tiempo seguro. Y bueno, muchísimas gracias, y hacia dónde vamos quedó bastante claro, por lo menos en el optimismo, que eso es lo que nos importa, y por eso nos gusta juntarnos a hablar y darle cuerpo a este ciclo de charlas que lo ha inaugurado nada más ni nada menos que usted. Gracias por la profesionalidad de ustedes, por las preguntas, porque
están hablando con un viejo periodista y uno sabe cuando habla con alguien que conoce de lo que está hablando o con alguien que simplemente está cumpliendo con una rutina. Así que los felicito a los dos. Gracias. Rogelio.